Muy buenas noches, esperemos se encuentren muy bien todos. Permítanos, por favor, 5 minutitos, es que se estaba usando la plataforma y en lo que se terminan de conectar todos, ya la ponente ya está más que dispuesta para podernos apoyar con la conferencia y en un momento iniciamos. Muchas gracias, comenzamos 8:05. En lo que iniciamos, me gustaría comentarles que ya contamos con este diplomado que está por iniciar este fin de semana, que es bariatría, manejo integral de la obesidad. Cuenta con una beca del 50%, ojalá se puedan animar. Es completamente en línea, así que ojalá se puedan animar a este diplomado, que incluso cuenta con un aval académico con puntaje para la certificación, ¿sí? Va dirigido a todo profesional de la salud. Y también está este otro diplomado, que es de acupuntura humana. Este está por iniciar, la duración es de 9 meses, inicia el mes que entra, y también cuenta con valor curricular. También va dirigido a médicos, enfermeras, nutriólogos, cirujanos dentistas, todo profesional de la salud. También cuenta con una beca del 50%. La diferencia de este diplomado es que es 100% presencial. Si ven en la parte de aquí, vienen todos los datos de contacto. Entonces, los invitamos para que se puedan inscribir a estos dos importantes diplomados. Muy bien. Mientras, vamos a ceder los controles y ya al final, bueno, les vamos a volver a recordar que contamos con estos diplomados y esto los estará poniendo nuestra amiga Fanny Bautista, que es la ponente de esta noche, que ya algunos de ustedes ya conocen. Y mientras, en lo que falta un minutito, vamos a cederle los controles a Fanny para que ella vaya poniendo mientras sus diapositivas. ¿Ya estás, amiga? Para que puedas ya ir poniendo tus diapositivas. Perdón, no había prendido mi cámara. Ahorita ya se está prendiendo. Muy bien. Muy bien, pues bienvenidos a todos, muy buenas noches. Es un gusto nuevamente tener una sesión y más que en esta ocasión, ya bueno, ya estamos como en un puentecito, bueno, para algunos no, para algunos es más trabajo, qué triste,
pero para los que nos toca descansar un poquito, bueno, pues esperemos disfrutar, y a los que no, esperemos que no les toque tanto trabajo, ¿sí? Pues a nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica SC, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. A nombre del doctor Ricardo Villaseñor Domínguez, que es el presidente de este colegio, y de la doctora Viviana Rebollo, que es la vicepresidente, les damos la más cordial bienvenida a esta, una más de sus sesiones, que sin duda muy importante, hemorragias, clasificación y control. Esta sesión estará a cargo de nuestra amiga, que es licenciada en enfermería, Estefanía Bautista García. Ella es enfermera quirúrgica, trabaja en La Raza, y bueno, ahorita le vamos a decir a ella que nos presuma su currículum. Y amiga, los micrófonos son tuyos, la plataforma es tuya, nosotros nos vamos a deleitar escuchándote. Muy buenas noches, bienvenidos. Creo que ya dejaste de compartir pantalla. Sí, y es que ya me escuchó, es que estaba viendo los controles porque creo que no me escuchaba. Ah, ya, ahora sí ya te escuchamos. Ya, ok. Voy, es que estoy aquí configurando toda esta cosa. Ay, Dan. Ya se ve, ¿verdad? Si gustas, puedes darle para que se... Ah, ya se ve, pantalla completa. ¿Ya? Muy bien, ya. ¿Ya? Listo. Ok. Espérenme. Aquí está. Listo. Pues buenas noches a todos. Nuevamente me presento con ustedes. Es un honor para mí, pues que me hayan sido los micrófonos y, bueno, el espacio más que nada, el espacio para poderles compartir un poquito de este tema. Vamos a hablar hoy, pues, de lo que son las hemorragias, eh, a aprender a clasificarlas o aprender su diferencia entre estas y cómo las podemos controlar. Pues como ya lo dijo Arnold, mi nombre es Stephanie, eh, soy enfermera quirúrgica y esta ocasión pues les voy a compartir este tema, que sí es algo importante, eh, pues porque normalmente o en nuestra vida diaria pues sí que nos ha cortado, quien no ha tenido un tipo de herida y pues es algo que normalmente tenemos o normalmente vemos en nuestra vida diaria. Y pues sí es importante saber, pues qué hacer, cómo identificarlas, conocer qué tan graves son, qué tan cada herida. Voy, es que estoy aquí viendo esto, que apenas lo estoy aprendiendo a usar. Ok, ¿vale? Pues vemos que las hemorragias sí son una situación bastante importante aquí, bueno, en todos lados. Y desgraciadamente aquí en México luego no se tiene bien el conocimiento, no se tiene la atención adecuada para poder detener una hemorragia o algo eh, de, perdón, es que por ahí hay un micrófono activado. Una nada más. Si no te quito. Si me apoyan a apagar sus micrófonos, por favor. De alguien está prendido el micrófono, si me ayudan, por favor. Ya lo apagó. Ah, ok. Ok, bueno. Entonces, como les estaba comentando, sí tenemos un problema aquí en México en cuanto al control, la atención, cómo saberla identificar, una hemorragia, ver de dónde viene, eh, qué tan complicado es o no. Desgraciadamente, los servicios de salud aquí en México son a veces, eh, pues como muy... eh,
muy llenos de gente, están muy abundantes los servicios de salud y no se puede dar una atención de forma correcta. Ajá. En el 2010, las hemorragias internas eran de las principales causas de defunción en México. ¿Por qué? Porque como no se identifican o no causan un síntoma de primera instancia o porque como no son visibles, este, es más difícil detectarlas. Entonces, era una de las principales causas de muerte, ocupando el sexto lugar de defunción. Ya para el 2012, la hemorragia obstétrica era una de las principales, igual, causas de muerte. Vemos cómo va cambiando. La muerte materna también es parte de ese tipo de complicaciones por hemorragias obstétricas. Ajá. Y ya para el 2017 vemos que las hemorragias que están derivadas o que suceden después de un trauma se posicionan en un cuarto lugar de muertes o de defunciones. Entonces, si nos damos cuenta, es una, pues sí es un problema pues grave, que sea una causa bastante importante de los fallecimientos. Normalmente hay accidentes, hay atropellamientos, hay mil situaciones en las que vivimos y no las podemos evitar, pero sí debemos de aprender a controlarlas o a identificarlas. Y ya para el 2020, pues vemos que nuevamente las hemorragias internas siguen siendo una de las principales causas de muerte y con más afección aquí en México. Y bueno, para darle continuidad a esto, pues vamos a definir lo que es como tal una hemorragia. Literalmente es la salida de sangre. ¿De dónde? Pues de uno de los vasos sanguíneos, ya sea una arteria o una vena o incluso los capilares, ¿vale? Pues tiene su origen griego, se origina de la palabra aiamto, que significa sangre, y ragia, pues flujo. Entonces, literalmente una hemorragia va a ser una salida de sangre, que puede ser arterial, puede ser venosa, puede ser de los capilares, ajá, y puede ser de forma abundante o de forma escasa, ¿vale? Y pues para que una hemorragia se dé o la ruptura de un vaso se dé, se puede dar por miles de situaciones. Ajá. Tenemos 4 principales causas, que es por rexis, diéresis, diabrosis o diapedesis. Ajá. La rexis, pues va a ser cuando hay una ruptura de un vaso de forma intencionada, sí, de una forma intencionada, ya sea por una abrasión o por un hematoma, por una herida punzante, por alguna presión, por alguna herida de arma blanca. Ajá. Otra de las causas es por diéresis, es decir, que se hace una apertura pues, del vaso literalmente de forma intencionada o por un procedimiento quirúrgico. Ajá. Se puede hacer total o parcial esa apertura, entonces obviamente si no se detecta, no se controla de forma correcta, se puede generar una hemorragia de mayor importancia. Tenemos también otra de las causas que es por diabrosis, que va a ser cuando la corrosión las paredes de los vasos sanguíneos se van debilitando de tal forma que pues, sí, genera como una úlcera, digamos, y va generando ¿cómo se llama? Va generando la salida de sangre por medio de esos vasos. Normalmente este tipo de causa ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Bueno, esa es alusión causadas por las enfermedades que conforme van pasando o conforme se van complicando, van generando daño en los vasos sanguíneos y en las paredes de los vasos sanguíneos. Es, por ejemplo, en el caso de la bronquitis o del cáncer de pulmón, que ya conforme van avanzando, van ocasionando un daño en los vasos y van generando un tipo de hemorragia. Por ejemplo, cuando existe la hemioptosis o la salida de sangre al toser, es porque ya hay un daño a nivel de los capilares o a nivel de las arteriolas ya bastante complicado, entonces ya se manifiesta de esa forma, ¿vale?
Y cuando hablamos de diapedesis es porque hay un aumento en la permeabilidad de la pared vascular, ¿vale? Es decir, se hace una salida de sangre por medio de filtración pasiva. Hablamos, por ejemplo, en la trombocitopenia o en la hemofilia, cuando los hematíes ya están de forma, digamos, de muy mala calidad, por decirlo de alguna forma, o ya hay un daño en algunos de los componentes de la sangre, entonces se puede dar este tipo de filtraciones y pues también nos puede causar una hemorragia. Ya la cantidad pues va a depender también del tipo de patologías que, a la que por la que sucede esto. Los medicamentos también son uno de los factores que pueden causar algún daño a nivel vascular, pueden romper las paredes o irlas deteriorando de tal forma que se haga este tipo de filtraciones de sangre o de hematíes. Y bueno, hay miles clasificaciones de las hemorragias. Yo traté como de aquí sintetizarlo porque pues hay mil estudios, 1000 documentos donde nos dan otro tipo de clasificación, pero yo creo que la más concreta pues la podemos manejar de esta forma. Vamos a encontrar las hemorragias de tipo natural, que son las internas, las externas o las exteriorizadas. Ahorita vamos a ir viendo cada una para que vayamos pues entendiendo o familiarizándonos con cada una. Ajá. También las podemos clasificar según su origen o de dónde vienen. Ajá. Si puede ser de un capilar, puede ser de una vena o puede ser de alguna arteria. O por su gravedad, la podemos considerar una hemorragia leve, una hemorragia moderada o una hemorragia severa. Esto va a depender también de la cantidad de sangre que se esté literalmente saliendo o derramando, ¿vale? Y según por su evolución las podemos clasificar por agudas o crónicas, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada uno. Vamos a empezar a ver o a entender cuáles son las internas. Es por su naturaleza, porque, ¿cómo se llama? Porque se dan, digamos, de forma propia o directamente, bueno, obviamente en el cuerpo, pero no es de forma intencionada, digamos, es literalmente de forma natural, ¿no? Entonces, vemos que las hemorragias internas van a ser aquellas que se producen dentro del cuerpo, que no generan, bueno, si no hay una salida de sangrado, de forma visible. Ajá, como a diferencia de las heridas que normalmente vemos o que tenemos, en las internas no, en las internas va a ser dentro del cuerpo. Y dentro de estas mismas se clasifican en exteriorizables, no exteriorizables, intersticiales o cavitarias. Si no se controlan de forma adecuada, podemos llegar a tener complicaciones como el shock hipovolémico, ¿vale? Entonces, sí son más peligrosas las internas porque no se detectan fácilmente hasta que no se manifiesta algún síntoma. Ajá, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver a un paciente que está politraumatizado y si se dan cuenta, en el abdomen ya empezó, ya tiene pues marcas de hemorragia interna, tiene un tipo de equimosis y tiene hematomas. Entonces estamos hablando de que estos vasos fueron dañados por un impacto pues bastante visible y entonces me está manifestando solamente con el hematoma o con la equimosis, puedo ver que hay una lesión interna, ¿vale? Vamos a moverle aquí. Ajá. Ahora, ¿cuáles son las exteriorizables? Ay. Se refiere a exteriorizables porque se genera literalmente de un vaso de alguna cavidad o de algún lugar de forma interna, pero entonces por alguno de los orificios naturales hay salida de sangre, entonces es cuando nos podemos dar cuenta que hay una lesión interna. Cavitarias nos referimos literal a la cavidad,
Ajá, como está en la imagen, la cavidad abdominal puede ser, por ejemplo, un hemoperitoneo. Hablamos nada más que la sangre se coloca en esa cavidad. También podemos decir, por ejemplo, la cavidad torácica o la cavidad cerebral. Ajá, o sea, solamente se queda en esa zona. Ujú. Las no exteriorizables literalmente son las más peligrosas y, por ejemplo, estamos hablando de un aneurisma o alguna lesión en el cerebro que solamente se queda ahí, en ese lugar, y no lo detectamos hasta que no se manifiesta algún síntoma. Ujú. Y las intersticiales, pues van a ser, por ejemplo, como se ve en la imagen, como una tipo equimosis o un hematoma que se queda ahí en el espacio, literalmente en el espacio intersticial entre lo que es el tejido y perdón, y el espacio intersticial. Entonces su reabsorción es más tardada y por eso se manifiestan de esta forma. Ujú. Las principales causas de una hemorragia interna, pues puede ser a lo mejor por algún trauma, por alguna enfermedad, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? Que podemos observar este tipo de lesión que ya me está manifestando. Ajá, entonces a lo mejor puede ser por un trauma, eh, puede ser que ya lo ocasionó algo y poco a poco se está complicando y entonces me puede generar una hemorragia interna. Ajá. También podemos hablar, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Eh, del hemoperitoneo, podemos hablar de el hemotórax, podemos hablar, por ejemplo, aquí de una lesión, como lo observamos en la imagen, eso que ya está dañado y poco a poco pues está siendo pues complicado y pues la hemorragia se va haciendo mayor. Ujú. Y tenemos las externas que van a ser todas aquellas heridas, perdón, todas esas hemorragias a través de alguna herida. Ajá, por ejemplo, por amputación. Por ejemplo, en el caso de la amputación que estamos hablando, que ya es la pérdida de la extremidad o de alguna parte del cuerpo de forma intencionada, me puede generar una hemorragia bastante importante. Si no se controla o no se detiene en forma o de forma adecuada o en tiempo y forma literalmente, sí podemos ocasionar pues un sangrado bastante mayor y alguna pues complicación. Tenemos las lesiones o las heridas abrasivas, que bueno, estas nos generan sangrado mínimo, como lo vemos en la imagen, son como los rasponcitos, que solamente uno de los estratos de la piel son los que están lesionados y pues no nos genera como mayor importancia, sí, son más dolorosas porque son más superficiales y estamos en una parte, pues la primera capita de la piel, ajá, entonces por eso tienden a ser más dolorosas, ¿vale? Pero pues sí, la cantidad de sangre pues es mínima, entonces en ese tipo de heridas, pues no es como tan grave la hemorragia. Pero, por ejemplo, en las incisivas, que ya son las lesiones que están ocasionadas por un objeto punzocortante, como lo vemos en la imagen, sí podemos ocasionar una hemorragia bastante importante, porque no sabe, bueno, dependiendo la profundidad o el grado o el lugar donde esté esta lesión incisiva, entonces va a ser el grado de importancia que tenga yo de sangrado. Ujú. ¿Por qué? Porque va a depender el vaso, el calibre del vaso, va a depender el lugar también, si está más pegado o más cercano a lo que es el corazón. Entonces, pues ese tipo de heridas sí son de mayor importancia. Tenemos las heridas lacerantes, que es donde
hay ruptura ya de como tal de la piel y de incluso de tejido subcutáneo y podemos llegar hasta músculo. Ajá, hay ruptura. Entonces, como abarcamos más capas, el sangrado es más importante o con mayor gravedad, por eso es importante saberlo controlar o saber qué tipo de herida es para exactamente saberlo controlar. Tenemos las heridas punzantes, que son por algún objeto, pues sí, punzante, un objeto que me puede, que tiene filo, vaya, que genera alguna lesión también importante, porque como es un objeto extraño, me puede generar también un tipo de infección, me puede generar otro tipo de lesiones. Ajá, igual va a depender el lugar donde esté la herida, como ya lo había dicho, pues sí es muy importante saber qué tipo de vasos están abarcando para saber cómo voy a controlar esa hemorragia. Tenemos las lesiones abulsivas que son más aparatosas. Aquí este tipo de lesiones ya se está llevando literalmente toda la piel, pero sin necesidad de llegar al tejido subcutáneo. Ajá, solamente es la piel y el sangrado también puede ser bastante importante. Son heridas ¿cómo se llama? Son heridas muy llamativas y que sí, también depende mucho, perdón, que también depende mucho cómo sepamos controlar o cómo podamos parar o detener el sangrado en estas heridas. Tenemos también las hemorragias exteriorizadas, que ya estamos hablando que cualquier bueno, tipo de hemorragias por cualquier orificio natural que se presenta en el cuerpo, por ejemplo, los oídos, la... Creo que hay unas fallitas técnicas. Ahorita les continuamos. Esperemos ver qué pasó con la presentación de la ponente. Para que no se vayan a desesperar, por favor. Efectivamente no se escucha en la pantalla y tampoco se ve, bueno, más bien no se escucha y no se ve la pantalla. En un momento continuamos. Este, Muy bien. Pues miren, en lo que se conecta la ponente, permítanme tantito. Si gustan, mientras en lo que se conecta la ponente, si alguno de ustedes tiene alguna imagen o algo que quiera compartir, lo puede hacer con confianza. Y en lo que se vuelve a conectar, porque tuvo como que alguna fallita, le pasamos las imágenes para que se puedan, Sí, o les pueda dar algún entrar. consejo. O yo no te dejo.
Efectivamente tuvo una falla la ponente, entonces ahorita ya se está conectando, ¿eh? Se le apagó su equipo, entonces ahorita iniciamos. A ver, vamos a ver. Muy bien, ya ingresó. Ya, ¿verdad? Hay una disculpa, tuve aquí un problemita técnico y me sacó de la sesión, pero ya estamos aquí nuevamente. Una disculpa, me estoy aquí conectando otra vez y voy a compartir pantalla nuevamente. Si puedes. No puedo compartir pantalla. Ok, ahí te va. Listo, ya lo aceptas y ya vas a poder ser hospedador. Mientras vayan pensando en todas sus preguntas y la bombardean. Sí, es que esto de la tecnología es un rollo, ¿eh? Ya puedo, ¿verdad? Sí, Sí, ya. ya puedes compartir pantalla. A ver, vamos a... Ya va a apagar mi micrófono y cualquier cosa aquí estoy. ¿Listo? Oh, sí, ya. Ya ves, te pueden visualizar la pantalla, ¿verdad? Ya. Ya te oímos y se ve bien la pantalla. Ok. Sí, una disculpa nuevamente. Bueno, continuamos con el tema. Hablábamos del sangrado que se da por los orificios naturales y estábamos en el sangrado por la nariz o el sangrado nasal, que se puede dar a lo mejor por algún trauma, por alguna lesión directo en el lugar y puede, pues sí, por el mismo trauma, como está más vascularizada esa zona, entonces puede ocasionar un sangrado bastante importante. Ajá. También se puede dar por alguna otra enfermedad, una enfermedad literalmente en el cerebro, entonces podemos tener ese tipo de lesiones. ¿Ok? Tenemos la hemoptosis, que hablamos del sangrado, que ya es cuando hay algún problema a nivel bronquial o sí una enfermedad de los vasos literalmente de la caja torácica. Entonces, por ejemplo, en la tuberculosis o por ejemplo, si hay alguna lesión bastante importante ya directamente en esa cavidad, entonces me puede marcar un sangrado de mayor cantidad, ¿vale? Tenemos la hematemesis, que es el sangrado que genera en vómito o por el vómito, pero ya esta lesión aquí ya viene de la cavidad gástrica. Ajá, tenemos ya una lesión a nivel gástrico, por eso se da este tipo de sangrado. Normalmente ya es de una enfermedad pues ya evolucionada, entonces la sangre que llega a salir va a depender si es más fresca o las características son distintas, entonces podemos hablar de que ya es a lo mejor un sangrado de bastante importancia, pero ya de una enfermedad que me ha ido evolucionando con el tiempo. Tenemos la rectorragia, que es ocasionada pues por alguna lesión directamente en el esfínter anal, o pues las hemorroides también nos pueden ocasionar ese tipo de lesiones, perdón, de hemorragias. Ajá, por ejemplo, si la sangre la observamos más fresca, ajá, entonces hablamos de una lesión literalmente en el esfínter. Pero si vemos la sangre en las heces ya
más digerida, digamos, por ejemplo, en el caso de las melenas. Entonces ya estamos hablando de otra lesión gástrica o en el intestino o en otra área de todo el sistema digestivo. Tenemos la metrorragia, que es otra de las hemorragias más importantes. Lo comentábamos al principio de la sesión, que sí genera pues sí genera una llamada de atención importante, porque la muerte fetal y la muerte materna es una de las causas importantes de muerte, y si no se controla de forma adecuada este sangrado, entonces pues podemos tener otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, si la mujer está embarazada, entonces este sangrado nos puede hablar de un aborto, de un desprendimiento de placenta o de alguna lesión importante dentro del útero. Pero si no está embarazada, entonces hablamos, por ejemplo, de endometriosis o ¿cómo se llama? O de alguna lesión literalmente en alguna de las paredes del útero. Obviamente, bueno, este tipo de sangrado se da fuera de lo que es el periodo menstrual. Y tenemos la hematuria, que es otra de las hemorragias exteriorizadas también de bastante importancia, que nos está hablando de una lesión a nivel renal, de importancia, o alguna lesión en alguno de los túbulos, perdón, de los colectores. Podemos ya encontrar daños en las paredes, o una mala filtración también, y nos está hablando de que no está funcionando de forma adecuada el riñón, ¿vale? Y tenemos las hemorragias, que según su origen se van a clasificar en las capilares, las venosas y las arteriales. Las capilares pues comprometen los vasos más superficiales, como lo vemos aquí en la imagen. Ok. Como lo vemos aquí en la imagen, pues son más superficiales. Entonces, como son capilares o son pues en la dermis, no me va a generar un sangrado de mayor importancia. Entonces podemos hablar que es una hemorragia leve. La cantidad pues va a ser pequeña, y el flujo o el tipo de sangre en este tipo de heridas va a ser de forma lenta y se acomoda como si fuera una sabanita, literal. Porque como es poca cantidad, nada más no sale de forma rápida, entonces se genera como una sabanita, digamos. Tenemos las hemorragias causadas o originadas por las venas. Estas también, pues, los calibres va a depender, el calibre de la vena y dónde esté lesionada, para saber la importancia del sangrado. A diferencia de los capilares, aquí la cantidad puede ser un poco más abundante y el flujo va a ser lento. Recordemos que las venas llevan ya literalmente la sangre ya con todos los residuos del cuerpo, entonces su densidad es más pesada, ¿no? Entonces, por eso el flujo es más lento, el flujo es de forma continua, puede ser abundante o escaso dependiendo del lugar donde se haya lesionado el vaso, y es más oscurita. Entonces estamos hablando de que es una hemorragia moderada. La podemos clasificar como moderada. Y pues dependiendo del lugar, nada más se puede cortar o se puede detener el sangrado con la presión que se haga en el lugar o en el sitio donde se ocasionó esa herida. Y tenemos las de origen arterial, que son como de mayor importancia, porque como la sangre es menos densa y está oxigenada, entonces sale a mayor cantidad y sale más rápido. Sale de forma ¿cómo se llama? Del pulso, o sea, a ritmo de pulso, así va a salir la sangre de una herida, o cuando está lesionado una arteria. Entonces, como está oxigenada, sale con mayor velocidad y muchísimo más cantidad, ¿vale? Y pues lo vamos a identificar porque ya es un rojo bastante brillante, a diferencia de las venas, porque pues vuelvo a repetir, ya es sangre oxigenada. Y entonces, por su gravedad, podemos clasificar a las hemorragias como leves, moderadas o severas. ¿De qué va a depender esto? De la cantidad de sangre que se esté perdiendo. Hablamos de una hemorragia leve
cuando tenemos pérdida de sangre menor a 500 mililitros. Ajá. Una moderada va a ser cuando la cantidad de sangre entonces ya abarque de 500 mililitros a 1000 mililitros. Obviamente también va a depender el lugar, va a depender el tiempo en el que se está perdiendo esa sangre, porque a lo mejor pierdes menos de 500 mililitros, pero en un lapso bastante largo, entonces no me va a generar pues no me va a generar importancia, digamos, ¿no? Pero si pierde esos 500 mililitros en un corto tiempo, en minutos, por ejemplo, entonces ya la puedo clasificar una hemorragia de bastante gravedad. Ajá. Vamos a considerar a las severas cuando la cantidad de sangre ya supera los 1000 mililitros. Pero, vuelvo a repetir, va a depender también el tiempo en el que se esté perdiendo esa cantidad de sangre. En el caso de las severas, si no se controlan de forma correcta o de forma oportuna, entonces podemos presentar un choque hipovolémico o alguna otra complicación, que puede ser pues lo peor, la muerte. Ajá. Y tenemos la clasificación según su evolución, como agudas o crónicas. Las agudas pues son de un tiempo, se presentan de forma fortuita, digamos, en un tiempo corto, pueden ser de mayor importancia dependiendo la cantidad de sangre perdida y el lugar donde se esté derivando ese tipo de sangrado. Ajá, puede ser rápida su evolución y aparecen de forma fortuita o de forma brusca. Ajá. Normalmente como son agudas, la cantidad de oxígeno que, que transporta la sangre pues se va reduciendo, precisamente porque es que en un tiempo corto entonces sale más sangre, ¿vale? Y todo va a depender igual de el lugar donde se ubique esa hemorragia. Y las crónicas pues normalmente son las que se derivan de alguna enfermedad. Estas pues pueden ser hemorragias que duren a lo mejor meses, duren años y no se detecta y no se sabe hasta que ya empiezan a manifestarse con alguna sintomatología específica. Ajá, por ejemplo, hablamos de un sangrado a nivel gástrico, como lo vemos en la imagen, y si se dan cuenta, así, por gotitas va. Entonces, como es muy lento y es muy poca la cantidad de ese tipo de sangrado, entonces el cuerpo normalmente se compensa de fácilmente. Entonces, las manifestaciones que ya presentan los pacientes, pues ya son en un tiempo postergado, en un tiempo después, porque no se detectan en el momento justamente por la cantidad de sangre, que es mínima. Son lesiones mínimas. Por ejemplo, cuando hay ya úlceras gástricas, ajá, pueden tener sangrados mínimos, pero como literalmente el cuerpo se va compensando, entonces se pueden detener, pero van pasando el tiempo y se puede ir complicando y, y puede ir generando otro tipo de cosas, entonces la lesión se puede ir haciendo más grande hasta que ya de verdad abarque vasos importantes. Ahí. Y ahora, pues, ¿cómo controlamos las hemorragias? Vuelvo a repetir, va a depender del lugar, va a depender el vaso, el calibre del vaso dañado y va a depender qué tipo de vasos, si es arteria, si es vena, si es algún capilar, alguna arteriola. Ajá, va a depender también todos esos factores para poder controlar una hemorragia. Y bueno, como recordatorio, pues el cuerpo tiene mecanismos de defensa. Por ejemplo, en un vaso, bueno, en una persona sin mayor complicación o sin alguna otra patología, pues tenemos el proceso de hemostasia de forma correcta. Pero si ya le agregamos alguna otra patología, por ejemplo, si son hipertensos o o tienen problemas de coagulación, entonces el proceso de hemostasia no se va a hacer de forma adecuada y el sangrado pues sí ya es bastante importante. Ajá. ¿Qué pasa? Hay una lesión, entonces por mecanismo de defensa de inmediato el vaso se va a contraer,
ajá, se contrae para poder detener ese sangrado, pero si no lo logra, entonces el sangrado pues no se va a detener. Ajá, y va a continuar, va a continuar. Luego de que se contrae el vaso, entonces empieza a hacer un tapón plaquetario o las plaquetas empiezan a tapar literalmente esa lesión, ajá, para que se pueda detener ese sangrado. Cuando este proceso no se da de forma correcta, pues ya es porque hay alguna otra patología agregada en el paciente, o también podemos ver, pues la edad no va a ser lo mismo de tener el sangrado a lo mejor en un adolescente o en una persona adulta, porque ya pues tiene pues otros factores que nos pueden pues evitar que el proceso de hemostasia se haga de forma correcta. Ajá. Cuando hablamos de una lesión visible o una lesión pequeña, entonces lo que podemos hacer es aplicar presión de forma directa sobre la herida que estamos detectando. Ajá. Ahorita vamos a ver bien en qué punto o cómo detener específicamente esos sangrados. Ajá. O lo podemos hacer mediante una compresita, hacemos presión y se puede detener el sangrado. Ajá. En caso de que haya algún objeto incrustado o que la lesión haya sido por alguna otra, por algún, no sé, por ejemplo, un vidrio o lesiones ya con otro objeto, es recomendable que no se retire hasta que ya llegue pues la persona que esté capacitada para valorar ese tipo de herida, o ya que llegue a la unidad hospitalaria para que se haga o se retire de forma quirúrgica, a lo mejor ese objeto. Si el sangrado después de 15 minutos no se detiene, entonces hay que ver o cambiar el punto de presión, que ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, si hablamos de una lesión que tenemos en la cabeza o en la cara, vamos a agarrar, bueno, aquí la imagen lo podemos ver, justamente con estos dedos a la altura de la sien o a la altura de las orejas, podemos detener el sangrado, digamos, ajá, o podemos detener esa hemorragia. Si hablamos, por ejemplo, de una lesión en la cara, podemos detener el sangrado haciendo presión en la arteria carótida. Se tiene que hacer una presión bastante notoria para poder detener el sangrado y por un cierto tiempo, ajá, para que entonces el proceso de hemostasia se vaya haciendo de forma correcta. Si tenemos alguna lesión en los hombros, ajá, entonces podemos detectar o detener el sangrado, perdón, por medio de la arteria subclavia. Con estos dos deditos, igual de forma directa, se hace la presión. Si tenemos alguna lesión en el antebrazo, entonces vamos a poder tomar la arteria cubital o la braquial y podemos detener el sangrado de esta forma. Si hay un sangrado en el abdomen entonces podemos detener el sangrado por medio de las arterias femorales. Ajá. Vemos el origen de las arterias, entonces aquí ya no utilizo dedos porque estoy hablando de un vaso de mayor calibre, entonces se hace una presión bastante directa con la palma de la mano. Ajá. Y obviamente pues mayor presión. Ajá. Si tenemos alguna lesión en la mano, perdón, o en el antebrazo, entonces con la mano de forma directa voy a abrazar, digamos, o voy a detener el sangrado, como si yo quisiera agarrar la muñeca, como aquí está en esta imagen. Abrazo, y entonces ya puedo detener el sangrado. Si nos encontramos con una lesión en los pies o en los tobillos, entonces podemos hacer la misma maniobra que hicimos, por ejemplo, en las muñecas, también en los tobillos o en el pie para poder tener sangrado. Con la mano presiono o trato de abrazarlo para que yo haga mayor presión o poder cortar el flujo de sangre. Si tenemos alguna lesión ya por ejemplo, en las piernas, entonces tenemos aquí la arteria poplitea, que nada más con el pulgar puedo hacer presión y entonces ya detengo esa hemorragia. Y acá tengo otra imagen donde podemos ver a lo mejor con mayor claridad los puntos que puedo agarrar o cómo detener el sangrado dependiendo de dónde encuentre yo la herida. Nuevamente, si tenemos una herida en la cara o la lesión es en la cara, entonces puedo
seleccionar la 100 y ahí detengo el sangrado. Aquí, si se dan cuenta, nada más es con el pulgar. Ajá. También aquí hablamos de las arterias o las venas faciales, entonces también lo podemos detener de esta forma. Ajá. Si tenemos alguna herida en el brazo, en el hombro, entonces podemos utilizar la subclavia, como les comentaba, y hacer presión con 2 dedos, o si vemos una hemorragia de mayor cantidad, entonces podemos utilizar la presión, la mano completa o la palma completa para poder detener el sangrado. Entonces, bueno, literalmente vemos todos los puntos y tiene mucho que ver cómo aplicamos la presión para poder detener esa hemorragia. Ajá. Aquí, por ejemplo, vemos, abrazamos el tobillo para poder detener el sangrado y hacer presión sobre esta, ¿cómo se llama? Sobre esta arteria o esta vena que esté pasando. Ajá. Aquí debemos ver también con más claridad en esta imagen, que es con las 2 manos que está haciendo mayor presión, pero obviamente estamos hablando de un vaso bastante importante y pues el flujo es mayor, ¿vale? Y en base a este algoritmo podemos decidir cómo hacer hemostasia, ya sea por medio de un torniquete o por un vendaje o por presión directa. Ajá. Si yo ya realicé presión directa sobre esa hemorragia y no vemos que la hemorragia no esté controlada o vemos que aún sigue sangrando, entonces podemos optar por un torniquete, ajá, o por un vendaje de mayor presión. Si vemos que ya está controlada la hemorragia, entonces solamente con la presión directa es más que efectiva. Ajá. Nada más, no agregamos otra cosa, no hacemos alguna otra acción más que la presión. Pero si no, entonces optamos por un torniquete o incluso un agente hemostático. Ajá, pero esto ya lo podemos, bueno, esto ya se aplica a, pues en el área ya hospitalaria. Si estamos en el área extrahospitalaria o en la calle, ajá, entonces no podemos aplicar este agente hemostático, pero sí podemos hacer la presión directa, ajá, o con lo que encontremos en ese momento, hacer hemostasia. Podemos hacer un empaquetamiento de la herida. Ajá. Por ejemplo, bueno, aquí en la imagen podemos ver que se llegan a cometer este tipo de errores. Ponemos la compresita, el trapo húmedo o lo que sea de forma errónea. Si tenemos una herida más profunda, entonces tiene que ir de forma correcta. Y este trapito que estemos utilizando, la compresa, tiene que abarcar por completo toda la herida para que entonces pueda hacer o detener el sangrado de forma correcta. Ajá. Porque si hacemos esto, entonces no estoy haciendo hemostasia en los vasos. Ajá, como lo vemos aquí. Nada más estoy tapando o estoy absorbiendo la sangre, pero no se está deteniendo como tal. Ajá, entonces por eso se tiene que hacer de esta forma y así tiene que quedar. Cuando metemos o colocamos un trapito o una compresa, tiene que abarcar bien la herida para poder detener el sangrado. Aquí tengo otras imágenes de cómo hacer de forma correcta el empaquetamiento de una herida. Detectamos la herida. Ya vimos que es de mayor importancia porque está bastante grande, tiene un flujo pues mayor. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, bueno, ya vimos también que no hay algún otro objeto y que esté lesionando en ese momento. Entonces voy a tomar la compresita y voy a empezar a introducirla en la herida, ajá, que me abarque toda la herida. Al mismo tiempo que la introduzco, voy haciendo presión, voy ejerciendo presión y entonces, bueno, como limpiando y ejerciendo presión para que se pueda detener el sangrado. Ajá, terminamos de poner la compresita y entonces me detengo y hago un poco de presión por cierto tiempo para que pueda valorar nuevamente. Si vemos que no se ha detenido la hemorragia, entonces ya podemos considerar aplicar un vendaje, aparte de la compresa que estamos poniendo. Aplicamos un vendaje para que la presión sea continua y por mayor tiempo. Ajá. Y entonces vamos a tapar la herida y va a quedar de esta forma, ¿vale? O si el empaquetamiento no fue lo suficientemente bueno o no me detuvo la hemorragia, entonces puedo optar por un torniquete. El torniquete tiene que ser
con presión. Ajá. Por ejemplo, bueno, tiene que ser con algún objeto o con alguna otra cosa que encontremos en ese momento. ¿Cómo lo vamos a poner? Bueno, hay mil tipos o mil formas de colocar un torniquete. Aquí, como les presento estas imágenes, es un torniquete tipo israelí. Ya es con una venda elástica, ya trae como, ¿cómo se llama? Como el segurito o como el gancho para poder ya hacer la misma presión cada vez que le están dando vueltas. Ajá. Y pues queda así. Y el mismo ganchito al final es el que me va a generar mayor presión. Ajá. Por ejemplo, si hablamos de alguna extremidad lesionada, aquí vemos la imagen, ¿no? Está haciendo presión directa, pero aparte ya se puso el torniquete, ya se colocó el torniquete. Voy a agarrar, no sé, lo que encuentre, un trapo, el cinturón, el objeto que yo encuentre que vea que pueda ser funcional. Entonces lo voy a colocar, desde el punto donde tengo la hemorragia, voy a considerar unos 15 centímetros por arriba de la herida para yo colocar mi torniquete y lograr hacer la isquemia o detener la hemorragia. Ajá. Coloco el trapo o lo que yo haya encontrado y voy a hacer primero un amarre, para que me genere como una base. Encima de eso voy a colocar este palo o no sé, puede ser un palito, puede ser una pluma, no sé, el objeto que encontremos en ese momento para que me dé mayor fuerza. Esto me va a dar más fuerza y me va a dar más presión. Entonces empiezo a girarlo. A girarlo como si lo estuviéramos enrollando, como si estuviéramos haciendo un tipo trenza, y se va girando y va generando mayor presión. Entonces corta el flujo sanguíneo y entonces ya podemos detener el sangrado. Para controlar una hemorragia con heridas menores, pues no hay más que enjuagar la herida, con pura agua y jabón, no colocar cremita, no, nada más con pura agüita y jabón y ya. Entonces se llegan a poner vendoletes, y nada más. Podemos hacer vasoconstricción pues con el hielo, con el agua fría, para que podamos detener el sangrado. Pues este tipo de heridas no son de mayor importancia porque son más superficiales y son leves, pero sí es importante conocer cómo manejarlas, porque luego tendemos a poner cositas y en lugar de ayudar, pues luego infectamos esa herida y sale peor, ¿no? Entonces, nada más agüita, jabón, cubrimos. Aquí, bueno, hay 1000 pomaditas que podemos poner, por ejemplo, vitacilina o algún aceitito nada más para hidratar, pero no se pone directo en la herida, se pone alrededor, nada más. Se cubre la herida y ya quedó, ¿vale? En el caso de las hemorragias internas, ya es otro tipo de manejo. Normalmente, bueno, si lo encontramos nosotros en cualquier lugar o fuera del hospital, ¿qué se tiene que hacer? Pues primero retirar la ropa que me deje visible la herida interna o ¿cómo se llama? O que me deje visible la lesión. En este caso, pues ya estamos hablando de una hemorragia de bastante importancia, porque ya es de mayor extensión. Entonces se retira la ropa, se descubre la herida o se trata de ver de dónde viene esa lesión. Y después vamos a tratar de limpiar la zona o el lugar donde encontremos esa lesión para que esté lo más aséptica posible, en lo que entonces ya no se viene la ambulancia o ya se dirige al área hospitalaria específica para que ya se haga el procedimiento a lo mejor quirúrgico o ya se hagan los estudios pertinentes para que se pueda pues detectar el origen de esa hemorragia. Podemos aplicar, si lo tenemos en ese momento, yodo o isodine para poder cubrir la herida. Si la detectamos, si no se detecta, pues entonces ya requiere otro tipo de intervención hospitalaria. No se aplique nada en la herida, no se deben de poner cositas, nada. Simplemente mantenerlo lo más aséptico posible. Y una vez que ya se trasladó al hospital y que ya está dentro de la unidad, entonces podemos empezar a valorar la sintomatología, podemos empezar a valorar o ver si ya se le puede poner algún medicamento o algo para
pues ya comenzar el tratamiento de esa hemorragia. Normalmente las internas, como les decía, son procedentes de alguna patología o puede ser de algún trauma bastante importante. Mientras estamos en la calle, lo importante es ver la seguridad del paciente o de la persona y nuestra seguridad primordialmente. Y vamos a colocar al paciente en una posición anti-shock, como lo vemos en la imagen. O con los pies elevados. La cabecita del paciente lo podemos poner de un costado para que haya mayor flujo de sangre y que oxigene bien el cerebro. Entonces, lo vamos a poner de esta manera. Como vemos en la imagen, pues con lo que encontremos. Con alguna cobija, con Aquí vete más despacio. No, sí, ya. Da miedo aquí. Alguien por ahí tiene su micrófono prendido. Y lo importante también es permeabilizar o tener abierta la vía aérea para que oxigene mejor y haya menos daño a nivel cerebral. Lo importante es vía aérea. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que hay alguna lesión interna o ya hay un daño bastante importante? Pues el paciente ya se va a manifestar con letargo, con somnolencia, puede haber pérdida de la conciencia, puede haber palidez, taquicardia, hipotensión, justamente porque no se está llevando de forma correcta el flujo, entonces el cuerpo trata de reaccionar de alguna forma y por eso hay este tipo de mecanismos de defensa. Entonces, pues podemos ver que cuando se manifiesta el choque hipovolémico ya estamos hablando de una lesión bastante importante y de una pérdida de sangre bastante importante. O sea, hay que evitar pues llegar a esta situación, pero ya cuando lo detectamos, entonces es importante conocer la sintomatología, ¿vale? Y aquí les puse un cuadrito para que aprendamos a clasificar qué tipo de choque o qué grado de complicidad tiene. Hablamos, por ejemplo, de una pérdida de 750 mililitros, pero presenta una frecuencia cardíaca igual o menor a 100 latidos por minuto. Entonces estamos hablando de un choque hipovolémico de clase 1 o digamos que no es de mayor importancia, por marcarlo de alguna forma, ¿no? Podemos ver otros parámetros como son el relleno capilar, la frecuencia respiratoria, la cantidad de orina que se está eliminando ya por hora, el nivel de conciencia del paciente, que puede estar ansioso, intranquilo, confuso o incluso puede estar inconsciente. Y la reposición de volumen la vamos a considerar dependiendo la clase o cómo hayamos identificado qué tipo de choque hipovolémico tiene o qué tanto es el daño que está ocasionado en el paciente, ¿vale? También es importante, muy importante ver la cantidad que se está orinando, la cantidad de orina, para ver si consideramos entonces ya un daño renal importante o no, ¿vale? Y en el manejo hospitalario, ya dentro del hospital, entonces lo que se tiene que hacer para el manejo de ya hemorragias importantes o ya cuando llegamos a un choque hipovolémico, entonces ya consideramos la vía aérea permeable, tenemos que poner accesos venosos para empezar a reponer todo eso toda la cantidad de sangre que se ha perdido. Recordemos que la sangre pues también lleva nutrientes, entonces si no repongo esa parte, puedo dañar algún órgano como complicación o como subsecuente a la hemorragia. Se tiene que evaluar el estado de conciencia de forma continua para ver el mejoramiento o para ver qué tanto me ha causado esa pérdida de sangre, qué tanto daño hay en el paciente, ¿vale? Y nuevamente colocar en posición Trendelenburg, que pues para evitar el daño o ¿cómo se llama? Alguna complicación cerebral, ¿vale? Para que pueda haber más oxígeno en el cerebro, ¿vale? Y empezar a colocar expansores o soluciones cristaloides, como la Harman,
que es una de las que me va a ayudar a expandir mis vasos sanguíneos para aumentar el flujo y el oxígeno, ¿vale? Y y pues nada más se transporta al paciente al área hospitalaria, ya se empiezan a colocar ya medicamentos, incluso también, si lo requiere, transfundir paquetes, de algún componente de sangre, ya sea plasma, o paquetes eritrocitarios, dependiendo de lo que el paciente necesite, ¿vale? Y y pues nada más. Terminamos el tema. Espero haya sido de importante o que se hayan quedado con algún poquito de conocimiento, o a lo mejor recordado algún tema que por ahí pues no estábamos familiarizados, algo así. Ajá. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, alguna pregunta, si alguien quiera compartir algo. Abre porque tú tenías preguntas. Ahí O ya en ves el las chat. preguntas en el chat. Entonces, Ok, es que no alcanzo a ver aquí. sí, no te preocupes. Ahorita te las dice. Ok. Sí, sí. Nada más permítame tantito. Sí, sí cambia, pues es importante este tema porque, pues estamos en riesgo todo el tiempo, entonces incluso para nuestra vida diaria tenemos que saber manejar o controlar pues un sangrado, ya sea tanto mínimo como bastante importante. Uh-huh. Hola, buenas noches. Buenas La noches. doctora pregunta que en el caso de hemorragias de flebitis, ¿qué medicamento se puede utilizar de urgencia? Perdón, ¿en el caso de qué? Es que se cortó En el caso de hemorragias de flebitis. de flebitis. Sí. En caso de hemorragia ocasionada por una flebitis, ¿a eso se refiere? ¿Qué medicamento utilizar? Así es, se puede utilizar de urgencia. Pues un ¿cómo se llama? Un coagulante. Podemos utilizar, ¿cómo se llama? La heparina. Podemos utilizar, pues sí, la heparina es como el medicamento de rescate, de urgencia, para poder detenerlo. Ajá. La doctora Luz María Suárez dice que no entendió muy bien qué era la Rexis. La Rexis es una de las causas, ¿cómo se llama? De las causas de una hemorragia causada por alguna lesión o por alguna herida, por ejemplo, aplastamiento o o sea, es de forma intencionada, es la apertura del vaso de forma intencional, ocasionada por un trauma, ocasionada por, no sé, aplastamiento, ocasionada por un golpe, por ejemplo. Uh-huh. Muy bien. La doctora María Luisa Amalia pregunta, ¿qué tan bueno es el gelafundin en lugar del Hartmann? ¿Cómo? Es que no le entendí muy bien yo, tampoco. Perdón. Ok, déjame ver si puedo leer. Sí, por favor. La pregunta. Ay, no la encuentro. No la encuentro. A ver, te la Ya, reenvío. ya. ¿Qué tan bueno es el gelafundín en lugar de Hartmann? ¿Te refieres a la gelatina? ¿Será? Va a depender también qué es lo que se quiere reponer, qué tipo de líquido se va a infundir para que, o sea, cuál es el objetivo en sí o la gravedad de la hemorragia para saber qué tipo de soluciones vamos a poner. Cuando ya se pierde un volumen importante, entonces ya podemos hablar de las soluciones coloides para poder reponer ya otro tipo de cosas. Ajá. De forma rápida, o lo primero que se hacen, sí se colocan las cristaloides para empezar a expandir y entonces generar mayor, ¿cómo se llama? Mayor oxigenación. Muy bien. La doctora Cleopatra pregunta, ¿qué opinas del uso de
etamcilato. ¿Qué opina del uso del etamcilato? No soy muy familiarizada, pero pues lo poquito que sé, sí es un medicamento de rescate bastante bueno. Sí, sí, no estoy muy familiarizada con el medicamento, pues para poder ampliar pues la opinión. Pero sí, pues, sí lo he visto en el hospital y sí es uno de los medicamentos de rescate. Y nuevamente la doctora Marta sobre eso pregunta cuántas dosis se puede aplicar en forma continua. En ¿Cuántas una dosis de activa, qué? de Del etamcilato. tamcilato. ¿Cuántas dosis se pueden aplicar en forma continua? O sea, en una hemorragia activa. Pues tampoco estoy muy familiarizada con las dosis, pero pues mientras se detenga el sangrado ya y con otros agentes, entonces sí se puede, pues las necesarias pues, para poderlo detener. Sí, ya se da un tratamiento como más específico, o sea, ya no nada más se utiliza ese medicamento, se ocupan otro tipo de cosas para que ya sea un tratamiento más completo y entonces sí poder detener ese tipo de hemorragias. No sé si tengan alguna otra duda. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Les recuerdo que también pueden abrir su micrófono para que le puedan hacer preguntas directas, hasta su cámara también si quieren. Yo abrí la mía, pero no sé si me ven. Ah, sí, ya me vi. Ya nos vemos. Ya nos vemos. Ya nos vemos y ya nos vamos, ¿no? Muy bien. Ya nos vamos. A ver, ya hicieron otra pregunta. Ah, sí, es que... La doctora Luz María Suárez Ledesma. ¿Son útiles? ¿Son útiles los torniquetes neumáticos? Sí, son muy buenos. Hay muchos tipos de torniquetes y muchas formas de hacerlo. La idea es, pues literalmente, detener el sangrado. El que se utilice, hay muchas formas de hacerlo, de crearlo, o ya están pues hechos, ya se compran así hechos. Entonces, la idea nada más es pues que tengan la funcionalidad. Lo que queremos es detener el sangrado y podemos utilizar pues el que más nos agrade. Muy bien. Hasta ahorita son todas. ¿Alguien más que desee preguntar, que tenga alguna duda? Ahí está otra, Rosa Elvira Estrada García. La doctora. A ver si la puedo ver. Sí, es la última. ¿Cuánto tiempo es recomendable el torniquete? Dependiendo del vaso comprometido, es el tiempo que se va a dejar. En cuanto ya se detenga el sangrado, entonces ya podemos retirar el torniquete. Se coloca justamente para no ocasionar pues ya una necrosis. Para que suceda eso, pues ya estamos hablando de un torniquete pues que lo dejaron ahí 1 hora o más, no es tanto. Se coloca y cuando veamos que ya se detiene el sangrado, entonces ya se puede retirar. Ajá. No hay como, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos pues viendo la evolución de la herida o la evolución de ese sangrado, ¿vale? No se debe dejar pues un lapso prolongado para no generar ya ruptura o muerte de los vasitos. Y ya, ¿verdad? Creo que ya. Creo que sí. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Damos las gracias a nombre del Colegio Mexicano de Profesionistas en Estética y Cosmética Clínica, a Stephanie, por su excelente participación. Amiga, muchas gracias. No, gracias a
a ustedes, pues a todos los participantes que decidieron estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Pues bueno, estuvo muy buena la audiencia. Les recordamos que contamos con los diplomados. Ahorita damos más agradecimientos antes de que se vayan. Está el de bariatría, acuérdense que es 100% en línea, dirigido a médicos, nutriólogos, bueno, todo profesional de la salud. Está el de acupuntura humana, este es 100% en presencial. Ambos cuentan con becas del 50%. Y bueno, con todas las medidas que se requieren ahorita por los tiempos en que vivimos, pues se va a estar llevando a cabo este diplomado. Ojalá sea de su interés. Cualquier duda que tengan, ya ahí están los teléfonos, o me pueden preguntar sin ningún compromiso. Pues agradecemos a todos. Bueno, estuvieron presentes varios estados. Estuvo Oaxaca, estuvo Nayarit, y estuvo Jalisco, y pues algunos otros. Bueno, y del interior, bueno, aquí también más bien de la zona metropolitana y de la Ciudad de México. Pues hubo muy buena audiencia. A todos, muchas gracias. Fanny, muchas gracias. Esperemos dentro de poco tener otra. Les recordamos que algunas de las sesiones ya se van a empezar a grabar. Vamos a contar con una plataforma para que de esta forma ustedes las puedan visualizar. Si por alguna circunstancia no les permite entrar a la sesión, pues la puedan ver en una plataforma. La diferencia es que no podrían hacer las preguntas como tal ahorita y que la ponente se las esté contestando. El interés de estas conferencias precisamente es eso, ¿no? Que puedan dialogar con el ponente en el momento, que le hagan todas las preguntas, que lo exploten en preguntas. ¿Sí? Muy bien. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, que descansen. Amiga, descansa, muy buenas noches y estamos pronto viéndonos por acá ahora que regresemos de Semanita Santa. Acá nos estamos viendo. Porque creo que tenemos otra ponencia contigo regresando, creo, el lunes, si no más ¿Sí? recuerdo. Bueno, ahí me dices. Pero ahí te vamos diciendo. Casi que sí. Me recuerdas. Sí, sí, claro que sí. Pues descansen, bonita noche y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.